¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí en el último programa del año en Dame el Poder, hoy con un invitado de lujo, todo el programa con Fernando Iglesias, que no solamente fue diputado, sino que también es escritor y periodista. Antes, ya falta poco para fin de año, todo el mundo se pone a hacer un balance y les quiero hacer una breve reflexión, discutible por cierto, como les digo siempre, opinable, pero que en definitiva tiene que ver un poco con lo que hemos vivido en este año, donde uno suele hacer un balance. Amanecemos con la triste noticia de siempre de la inseguridad, donde ya prácticamente no queremos ni ver la televisión, un muerto por día, un horror, las familias destrozadas que nadie les devuelve al ser amado y que ni siquiera tienen muchas veces, la mayoría, justicia. Ese es uno de los temas pendientes, creo que el más importante, porque ¿de qué nos sirve todo lo demás si nuestra vida no vale nada? De la mano de esto viene el narco, el tema del narcotráfico en la Argentina, donde aunque sabemos que lo están combatiendo, esperemos que no terminar como Colombia ni como México. Algunos políticos se acordaron un poco tarde, porque cuando estaban en el gobierno y ahora se quejan no hicieron nada. Lo cierto es que quedan pendientes muchos temas, muchos se hicieron. No solamente este tema de la inseguridad y de tratar de que se detenga el tema del narcotráfico, la mayoría de los hechos delictivos ocurrieron cerca de asentamientos donde están tomados prácticamente los territorios, sino que también el tema de la reforma política, y es lo que hemos hablado durante todo el año, pero lo digo sintéticamente hoy, que quedó pendiente, no salió del Congreso, y que tiene que ver con una mejor democracia, y agregarle a eso el financiamiento de los partidos políticos, muy oscuro por cierto, pero que tampoco se trató. Con respecto a la ley de extinción de dominio, que tampoco salió y la esperamos para el año que viene, que tiene que ver con que se devuelvan lo robado, y sobre todo por estos días donde, después de un año donde el balance positivo es que el Ejecutivo efectivamente tuvo que dialogar, tuvo que consensuar, intentó mejorar las instituciones, el poder legislativo estuvo a la altura de las circunstancias en el sentido de que aún en minoría del gobierno salieron muchas leyes, muchas otras no, se las acabo de nombrar, y el que falta y que no está a la altura de las circunstancias, sabe la excepción del procesamiento de la expresidenta en esta semana, junto con otros funcionarios, como es de público conocimiento, el Poder Judicial que recién se está empezando a despabilar y que hace muchos años las denuncias de corrupción quedan en la nada, y la corrupción mata. Los argentinos ya se enteraron de eso, pero parece que muchos jueces todavía no. De una manera o de otra, esperemos que esta fue una noticia alentadora de que se empiece a hacer justicia, porque sin justicia no hay orden jurídico, sociedad jurídicamente organizada, y para que podamos vivir en paz. Tiene que ver con la paz social. Así que el tema de los fueros, que también hay proyectos para terminar con esto, porque muchos de los procesados, incluso no sabemos si Cristina Fernández de Kirchner se va a presentar como legisladora, hay otros procesados que están sentados en el Congreso, hemos tenido hasta presidente del Senado con temas judiciales por corrupción, y eso también se tiene que terminar, de que los fueros no le permitan la impunidad, porque más que un honorable Congreso de la Nación parece un aguantadero en algunos casos, y eso tampoco ayuda a la institucionalidad. En cuanto a la economía, el tema de la macro creo que ha tenido grandes y positivos, ya lo hemos hablado con todos los economistas de este programa más prestigioso del país, con politólogos, el tema del cepo, que se solucionó tranquilamente, el tema de la deuda, de los holdouts, los que quedaron afuera y que no habían consensuado la deuda, se cerró, el tema del blanqueo, que fue el más exitoso de la historia, que lo acaba de denunciar el exministro saliente Brett Guy. Pero la micro no arranca. Estas son obviedades que les vengo diciendo, que todos estamos al tanto, pero que justamente las obviedades en este país, que fue dado vuelta como una media en cuanto a muchos valores, parece que vale la pena siempre recordarlos. La micro que no arranca, la inflación que fue enorme y que en un país devastado por la pobreza, y que creo que junto con la inseguridad, esos dos temas, la inseguridad y la pobreza, son el tema pendiente más importante de la Argentina, con un 32% de pobres. No sé cómo van a solucionar el tema que van a tratar de dilucidar el año que viene, según lo que salió a la luz, de bajar el gasto, disminuir el déficit, porque va a ser muy difícil. ¿Dónde recortar en un país con esta deuda enorme social? Así que todavía hay ñoques en el Estado, por si no lo saben, pero muchos de nosotros todos lo saben. El Estado sigue siendo enorme, se gasta todavía mucho en algunos temas y mal. En fin, hay muchas maneras de disminuir el gasto, pero veremos cómo lo hacen y esperemos que se haga justicia, que disminuya la pobreza, que la gente pueda vivir mejor, que haya paz, y eso es lo que yo les deseo a todos para el año que viene y los años venideros. Después de la pausa, Fernando Iglesias, ya volvemos, no se vaya.
Auspicia este programa Banco Provincia. Es posible que tu aporte para cuidar el agua sea una gota en el océano, pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Aquí estamos en Dame el Poder con Fernando Iglesias. Gracias por venir, Fernando. Gracias a vos, Eli, por la invitación. Siempre te escuchamos en algunos programas, nos quedamos con ganas, pero bueno, tenés un libro nuevo. Sí, La década saqueada, te lo traje. Es una memoria y balance de una catástrofe nacional y popular. Es un análisis no de la parte policial del kirchnerismo, porque ya hay muchos libros de investigación periodística muy buenos. Lanata, Majul, Wiñaski hicieron mucho trabajo. Es más bien un libro de ideas, es decir, ¿cómo fue que nos pasó esto? ¿Cuáles fueron las ideas a las que apelaron? ¿Y cuáles fueron los roles que se jugaron desde el periodismo, desde los sindicatos, desde la iglesia, desde los partidos políticos? ¿Y cómo fue que la sociedad argentina, que es una sociedad con muchos defectos, pero no permitió de todas maneras que nos gobernase lo que se descubrió que fue el kirchnerismo, una banda de delincuentes que se hicieron con el poder para saquear el Estado y para saquear al país? Esta semana amanecimos con esta noticia, ¿no?, de que procesan a la expresidenta por formar parte de una asociación ilícita juntamente con Julio De Vido, Lázaro Báez, en fin, una lista. ¿Cómo lo ves? ¿Se despertó la justicia? ¿Está en deuda la justicia con nosotros? ¿No está a la altura de la circunstancia? No, está en deuda. Yo soy firmante de esa denuncia, es la denuncia de Carrió del año 2008, la firmamos varios de los diputados que formábamos parte entonces del bloque de la coalición cívica, y los denunciamos como los que son. Una asociación ilícita es una forma jurídica delicada de decir mafia, que es lo que han sido. Los Kirchner no han sido políticos que se corrompieron, han sido delincuentes que llegaron al poder y que lo utilizaron para incrementar su poder político y su poder económico, ¿no? Y eso es lo que se ve, es decir, todo el mundo dice, bueno, de donde tocan sale pus, donde levantan una piedra hay algo. Bueno, eso denota que no fue una casualidad y no fueron episodios aislados, fue una vasta red de corrupción diseñada para sustraer recursos al Estado y de ponerlos en manos privadas. Unido a otra cosa que analiza el libro, que hubo una frase de Campanella que yo cito en el libro. Campanella dijo que la corrupción no nos tape la gestión fue peor. Y yo digo que la corrupción y la gestión pésima no nos tapen el fascismo, porque estos muchachos tuvieron una dosis de autoritarismo tan enorme que no habíamos visto nunca en democracia. Es cierto que no lograron consolidar un régimen fascista ni una dictadura, es obvio eso. Ahora, que movieron el país todo lo que pudieron en esa dirección es también muy obvio, ¿no? Intentaron destruir la prensa, intentaron destruir Clarín, persiguieron de todas las maneras posibles a la oposición, transformaron el Parlamento en una escribanía de levantamanos, rompieron completamente la independencia de la justicia. Por eso vos me preguntabas si la justicia durmió durante demasiados años. Imagínate que si hubiera actuado en el 2008 cuando presentamos la denuncia, probablemente cosas terribles como la masacre de Once o las inundaciones de La Plata, donde murieron cientos de argentinos, no hubieran sucedido. Yo le consulté a un prestigioso constitucionalista y sin condena cualquier persona se puede presentar a ser candidato a senador o diputado, que justamente fue yo lo que decía, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, aún con este procesamiento, se puede llegar a presentar. ¿Cómo lo ves esto que está pasando? Hay leyes en el Congreso durmiendo también para ver si terminan con esto de los fueros, si los limitan, porque la verdad es que no se puede seguir así. Mira, es sí y no, porque claro, nosotros decimos, tenemos una república normal, o por lo menos el país
Vos hiciste un balance del año, creo que nadie puede dudar de que nos estamos encaminando hacia una república normal, así como nadie puede creer que esto se va a lograr de un día para otro. Pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando formaba parte de la coalición cívica, por ejemplo, hubo un momento en que Carrió no era diputada y estaba muy preocupada porque hacía denuncias y no tenía fueros, ¿no? Entonces, los fueros, el problema no es los fueros, el problema es el uso que se hace de los fueros. Los fueros están, el concepto es que si vos tenés un gobierno totalitario que maneja la justicia, un diputado esté protegido para que no manden, qué sé yo, un juez de justicia legítima mande detener a Carrió, ¿no? Por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? Una cosa muy esquemática. Así que los fueros tienen una racionalidad, por eso existen en todo el mundo. Hay que mejorar la legislación, tienen que estar más limitados, pero acá lo fundamental es sobre todo la responsabilidad de los ciudadanos y lo que votamos. Lo digo porque entramos en un año electoral. Acá Menem está, no es que está procesado, Menem tiene una condena de 7 años y está libre porque para quitarle los fueros se necesitan 2/3 de las cámaras de diputados. Y 2/3 de las cámaras de diputados lo tienen entre el Partido Justicialista y el Frente para la Victoria. Yo le pregunto a la gente, ¿vamos a volver a votar a alguien del peronismo y después nos vamos a quejar porque los senadores tienen fueros? El problema es qué es lo que votamos. Es decir, lo trágico de todo esto, y es una de las explicaciones, es que esto no ha sucedido en el medio de una dictadura militar, ha sucedido en democracia y los dirigentes políticos que tenemos son los dirigentes políticos tanto de la oposición como del oficialismo, son los que votamos. Por lo tanto, creo que la Argentina tiene que también, los ciudadanos argentinos tenemos que aprender a votar mejor y a prestarle más atención. Si nosotros votamos corruptos, después no nos podemos asombrar de lo que nos pasa, ¿no? ¿Cómo ves este gobierno? Con el desafío enorme que tiene por delante, dicen que van a tratar de, sin costo político, disminuir el déficit, bajar el gasto, porque en definitiva es la variable macroeconómica más importante que tienen que controlar, porque esto es insostenible. Son 9 millones de personas manteniendo 20. Sí, sí. Mirá, el problema que tiene este gobierno, desde el punto de vista económico, esto es una... En el fútbol se dice la frazada corta, ¿no? Si vos defendés bien, te descuidás en ataque, si atacás bien, te descuidás en defensa. Esta es una frazada corta de los dos lados, ¿no? Y el gobierno está en una situación donde es muy difícil corregir nada, porque vos normalmente asumís en un país que tiene recesión, ¿sí? Entonces decís, bueno, pongamos un poco de plata en la calle para salir de la recesión, después Pero acá decís, pones un poco de plata en la calle y tienes la inflación al 40%. Pues, bueno, vamos a bajar la inflación, entonces, bajamos la inflación. Pero si vos tomás medidas para bajar la inflación, tenés recesión. Y el país en los últimos 4 años creció el 1%, es la misma cifra del 2001. Es decir, los 4 años anteriores del estallido de 2001, el país creció 1%. Y esa es la realidad. Cada cosa que se toca, decís, bueno, vamos a bajar el gasto fiscal, vamos a tratar de bajar el déficit, que es del 7%, el mismo de 2001. Pero resulta que tenés una carga fiscal récord. Entonces vos decís, bueno, vamos a bajar el déficit, subimos los impuestos. No se puede porque la carga fiscal es asfixiante. Decís, bueno, vamos a sacar de los planes sociales. Bueno, pero es cierto que hay mucha gente que está colgada de los planes y vive en la vagancia. Pero también hay gente que se cayó del mapa porque no hay oportunidades productivas. Entonces sería razonable, la forma razonable de acabar con la vagancia es tener un laburo y decirle, bueno, vos no tenés más el plan, si querés laburás, y si no querés laburar, hacé lo que quieras, pero no tenés plan. Pero ¿quién crea rápidamente, en poco tiempo, tantos puestos de trabajo? Entonces, bueno, el gobierno está haciendo, creo yo, lo que puede, además tiene un poder parlamentario ínfimo, es el gobierno más débil en términos de poder político de la historia argentina, tanto en número de senadores, de diputados y de gobernadores. Y yo creo que lo ha hecho aceptablemente bien, con errores, con cosas criticables, con cosas con las que no estoy de acuerdo, pero en línea, por ejemplo, no estoy de acuerdo con... yo entiendo que digan, bueno, 10.000 millones de pesos para este año para pasar una Navidad tranquila, no correr riesgo de desmanes, y porque dentro de la gente que lo va a recibir, también hay gente que se cayó del mapa y quisiera laburar y no podemos ofrecerle un laburo. Ok, pero no veo por qué lo tiene que manejar Pérsico, ni veo por qué, por ejemplo... tiene que haber una obra social de piqueteros. Me parece que esa plata tiene que ir a los hospitales públicos, no a una obra social de piqueteros. Entonces me parece que hay cosas para criticar, como en todo gobierno, pero me parece que en general, considerando
que se heredó una situación económica similar a la del 2001 y que con muy poco poder político el gobierno la piloteó para llegar hasta acá, me parece que el balance es más que positivo. En el bloque que viene seguimos hablando de, entre otras cosas, cómo ves para quién estuvo gobernando esta alianza de Cambiemos. Okay. Después de la pausa, ya volvemos, no se vaya. Auspició este programa Banco Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. Aquí estamos, en Dame el Poder con Fernando Iglesias y su libro La década ganada. Saqueada, ganada La década es la del saqueada, kirchnerismo. saqueada. No, ganada es lo que dicen los K. Claro, sí, son cifras del... Primero no fue una Saqueada. década, fueron 12 años y no ganamos, la perdimos Saqueada, por goleada. Se fue por analogía al revés. Claro. En realidad, bueno, yo en un programa me acuerdo que empecé a preguntarme, ¿no? Si pareciera, muchos dicen, la gente que lo votó, que está gobernando para los que no lo votó. Te digo Sí. lo que yo hablo de ex notera inmobiliaria, que tengo la costumbre de seguir hablando con la gente. Y la gente que no lo votó ha recibido una enorme cantidad de beneficios. Entonces uno se pregunta, ¿para quién gobernó? Y si los que han recibido tantos beneficios que acabas de nombrar, en muchos grupos sociales, han registrado que fueron beneficiados mucho más de lo que quizás se imaginaron. Entonces, es como que es una dicotomía, ¿no? No sé cómo puede concluirse esto. Mirá, sí, yo creo que y me parece que es uno de los rasgos mejores de este gobierno. Es cierto, el sector que peor la pasó fue la clase media, donde están la mayor parte de los votantes de Cambiemos. Ahora, a ver si entendemos, yo creo que el país venía de una recesión de 4 años, crecimos 4 años, total 1%, ¿sí? En el medio de una recesión no hay solución. Entonces, y la recesión es porque no hubo inversiones. Cuando vos comparás de extremo a extremo el kirchnerismo, hubo una disminución de las inversiones del 50%. Es decir, no hubo inversión en la Argentina. Por eso, a medida que se ocupó, es decir, cuando se salió de la crisis, se creció mucho porque se creció en base a la capacidad instalada, a las fábricas que estaban paradas. Entonces, se creció durante el gobierno de Néstor Kirchner en base a lo que ya estaba instalado. Cuando se terminó esto, la economía fue directamente para abajo. Y los últimos 4 años fueron prácticamente chatos, recesión, porque no hubo inversión. Entonces, ¿el gobierno qué es lo que hizo? Tiene que reconstruir un margen de ganancia, porque no hay inversiones, porque las empresas no invierten, porque no ven una perspectiva de ganancia. Entonces vos tenés que reconstituir un margen de ganancias. Ok, muy bien. Y en el medio vos tenés una cantidad importante, millones de argentinos que se están cayendo del mapa. Y que por un lado, como dije antes, hay quienes simplemente están ahí porque formaron parte de la marginalización y de la lumpenización del gobierno kirchnerista, pero hay gente que realmente se cayó del mapa porque la verdad la economía se vino abajo. Entonces, ¿el gobierno qué hizo? Trató de beneficiar el sector empresarial para que alguna vez tengamos un país razonable, que crezca y que crezca en el largo periodo y que la gente viva de su trabajo y no de subsidios, y de proteger un poco abajo, primero para que no se prendiera fuego el país en diciembre, y en parte porque hay mucha gente que la está pasando mal y no hay oportunidades de trabajo para ofrecer. ¿Y quién fue el pato de la boda? La clase media y los votantes de Cambiemos. Ahora, yo a esas personas le diría, bueno, hemos tenido un año malo. Este año malo no tiene ninguna cifra que sea peor que la del 2014, ninguna. Ni desocupación, ni reducción del consumo, ni despidos, ni crecimiento del PIB. No hay una sola cifra del 2016 que sea peor que la del 2014. Ahora, nos bancamos el 2014 con Cristina. Digo,
Porque ahí también hay una cosa, ¿no? También subieron las tarifas, pero yo prefiero pagar un poco más de gas, pagar un poco más el boleto de tren, pero que no pase lo de 11. Y me parece que ahí tiene que haber, hay una apuesta, me parece, de Cambiemos a la madurez de la clase media argentina, que sabe que en el corto plazo está pagando un costo, pero está pagando un costo para ir a una república democrática. Acá, el último gobierno civil no peronista que terminó el mandato, y está también en el libro, es el de Alvear en 1928. Entonces acá lo esencial es que este gobierno, yo creo que la economía va a crecer el año que viene, se juega mucho en el 2018 porque el crecimiento del año que viene va a ser un poco de rebote. Es rebote, pero bueno, hay que ver en el 2018. Con el kirchnerismo viene un año para arriba, un año para abajo, un año para arriba, año electoral, atrasan el tipo de cambio, meten plata en el mercado, se paga en el año no electoral. En el año no electoral, que fue 2016, lo pagamos. En el 2017 va a haber crecimiento y después vamos a ver qué pasa en el 2018. Hay que, claramente, yo creo que el gobierno tiene que bajar el déficit fiscal, tiene que bajar los impuestos, pero también es cierto, yo concuerdo, un gran error del kirchnerismo fue decir la voluntad política lo es todo y la economía no existe. Pero lo contrario de un error no es un acierto. Pensar que la economía lo es todo y la situación política no cuenta sería un grave error, sobre todo cuando tenés tan poco poder político en el Parlamento, tan pocos gobernadores afines, tan pocos intendentes, relativamente son muy pocos, y una oposición en la cual tenés al Club del Helicóptero y al Frente Reciclador, que ya hemos visto la foto de ganancias con el acuerdo del Frente Reciclador firmando el proyecto de Axel Kicillof. Ahora, ¿vos crees que este cambio cultural, porque en definitiva es un cambio cultural, la gente, yo escucho mucha gente decir, bueno, pero a mí no me importa, yo quiero seguir gastando, consumiendo, o sea, la gente, claro. O sea, lo que vos acabas de decir, y lo hemos hablado también en este programa muchas veces, en cuanto a que el consumo del gas, de la energía, de los alimentos, de un pasaje en 500.000 cuotas para dar una vuelta al mundo, todos, desde la clase social más baja hasta la más alta, no la más alta, han disfrutado de estos subsidios. Claro. Entonces este consumismo, de consumir sin antes haber ahorrado, del cual hablamos siempre en el programa, para poder gastar tenés que tener, y ya no hay más para repartir, no hay. O lo pagaba la inflación, o sea, alguien lo pagaba el pasaje en 500 cuotas. Está claro. Alguien pagaba los planes, alguien pagaba el subsidio a todos los sectores. Entonces, esa mentalidad, ese cambio cultural, de que sí fueron nuestros padres así, de primero ahorrar y después te compras el auto. Primero ahorrar, después te compras la casa. Y como ya no se pueden comprar la casa, se compran el teléfono, se compran otras cosas. Es un cambio cultural. ¿Vos crees que algo de esto va a poder revertirse? Porque si no ocurre, esto es muy difícil de mejorar. Mira, lo vamos a ver, yo creo que vamos a entender mucho de qué profundidad tuvo. Para empezar, hubo un cambio que no esperábamos, ¿no? En el 2015... la mayoría esperaba el triunfo de Scioli y estaríamos ya en Venezuela, ¿no? En un escenario venezolano. Y ocurrió un cambio. ¿Cuál es la profundidad de ese cambio? Si fue una moda pasajera de un año o la gente está decidida a cambiar, lo vamos a ver en las elecciones del 2017. Y es cierto, el kirchnerismo, nosotros decimos clientelismo desde la clase media y todo el mundo piensa en el choripán y la chapa. No, yo digo que el principal plan de gobierno del kirchnerismo fue clientelismo para todos. Consumismo febril fue. Sí, clientelismo para todos. Febril. Choripán y chapa para los de abajo, a los del medio, todo en cuotas. Dólar lo comprás en el banco a 10, salís y lo vendés a un arbolito a 15, pasaje ahora a 12, ahora a 18, y para la clase alta también, subsidios y préstamos regalados y negociados. Bueno, hubo clientelismo para todos. ¿Queremos seguir viviendo así? Pues si queremos seguir viviendo así, no nos quejemos después si chocan los trenes en 11, si salimos a la ruta y nos matamos en la ruta porque no hay autovías ni hay autopistas. Que de hecho no hay nada. Bueno, hay que hacer todo, en la Argentina hay que hacer todo. No nos quejemos cuando después viene un motochorro, tira 2 balazos y nos mata un hijo. Porque esa es la otra parte de este consumismo desaforado. Que la gente se cae del mapa, que cada vez hay más degradación, que cada vez hay menos control. Y no hay una política pública de seguridad. La locura que han cometido con el abolicionismo de Zaffaroni la estamos pagando ahora. Ahora, nadie cree que esto se puede solucionar en un año ni en 2 años. Esto va a llevar su tiempo. ¿Vamos a apostar a eso, no?
Bueno, no lo sé, veamos qué votamos en 2017. Yo vi una grieta, como lo conté en varios programas también, entre la gente que trabaja y la que no trabaja y vive el subsidio. La vi sobre todo en el interior y en los pueblos. Sí. Se nota mucho más porque está al lado o enfrente. El que trabaja de sol a sol y el que vive de la misma manera genial sin hacer nada. Sí, sí. Y hay mucha grieta ahí, mucho más que en toda el área intelectual, en toda la gente intelectual que nos rodea, que es intelectualizada más bien la grieta. Por eso yo nunca hablo de la grieta. ¿Cómo lo ves vos? ¿Y que cómo la grieta que pusieron ellos, que dividía a la capital del interior, a los morochos de los rubios, ¿no? Todas estas series de locuras, ¿no? Al campo de la industria, toda esta locura fue puesta ahí por el populismo para ocultar la verdadera grieta y las verdaderas grietas que hay en la Argentina. Las verdaderas grietas en la Argentina son las mismas que hay en todo país. Los honestos de un lado, los corruptos del otro. Los que son autoritarios y proponen políticas fascistas, de los que respetamos la Constitución. Los que laburamos y los que viven del laburo ajeno. Esas son las verdaderas grietas. Y el kirchnerismo tuvo una política permanente de redistribución de la riqueza, no hacia los pobres, sino hacia los sectores parasitarios. El campo, que era competitivo, subsidiaba un montón de sectores de la economía que no eran competitivos. Las fábricas de las ensambladoras de Tierra del Fuego que producían telgopor y metían todo en una caja, ¿no? Y también pasó a nivel social. Los trabajadores con sus impuestos bancaban a los que no trabajaban. Esto se tiene que terminar, pero se tiene que terminar de una manera razonable que no produzca un daño peor. Y por lo tanto, se necesitan políticas en ese sentido. Y la principal política que tiene la Argentina, la Argentina tiene que sacarse de la careta. La productividad y la competitividad no son de derecha, no son de izquierda, son necesidades de la economía. Nosotros producimos menos de la mitad de lo que produce España, 1/3 de lo que produce Italia, venimos de gran parte de España e Italia, y 4 veces menos de lo que produce Canadá, 5 veces menos de lo que produce Australia, que hace 100 años ocupaban el top 10 de los países más productivos del mundo. Hay que recuperar esto, hay que apostar por los sectores que tienen más competitividad y esto tiene que ir de la mano con un cuidado de la situación social y política que es muy frágil. Hay que cuidarla, hay que cuidar la democracia, porque los males de la democracia se curan con más democracia. Así es. Gracias, Fernando. Gracias, Elisa. A todos ustedes también, gracias por haber estado ahí. Les deseo muy feliz año, espero que hayan tenido una muy feliz Navidad. Este es el último programa del año, nos volvemos a encontrar aquí en Dame el Poder el año que viene, seguramente en abril, seguramente en este horario, y les deseo que tengan un feliz 2017 junto a sus afectos. Gracias por haber estado acá. Están en mi Facebook, están en mi email, pueden ver el programa en YouTube. Y bueno, muchas gracias por ver este programa y pásenla bien. Chao. Dame todo el poder, dame todo el power.